Hola, hoy conversaré sobre un gran pintor, Diego Velázquez, el ojo que todo lo ve. Nadie disputa que Diego Rodríguez de Silva y Velázquez es uno de los pintores más importantes de todos los tiempos. Sin embargo, siempre se le ha encasillado en un pintor cortesano, carente de intelectualidad, con cuadros aduladores y composiciones académicas. Pero de esto nada es más alejado de la realidad. Velázquez, como se le conoce en el mundo, es uno de los pintores más ricos, complejos e innovadores, capaz de plasmar en un lienzo cosas inusitadas, captar la psicología de los personajes y jugar con planos cromáticos y de composición que resultaban novedosos y sentaron escuela en maestros posteriores. En sus inicios, el pintor se forma en su ciudad natal, Sevilla, en el taller de Francisco Pacheco, que por cierto con el tiempo será su suegro, que le da las primeras líneas y donde se ejercita en el dibujo y composición. Más adelante, Velázquez toma el examen como pintor. Hay que tomar en cuenta que el oficio era similar a ser carpintero o herrero, ya que se realizaba con las manos y por tanto era calificado de innoble, de poca monta. Cosas veres, Sancho. E inicia sus labores destacándose rápidamente por las cualidades táctiles de sus bodegones. Este tipo de pintura siempre se ha calificado como sencilla y sin ninguna complejidad. Sin embargo, en sus manos el bodegón se convierte en una obra maestra. El manejo de la luz, que recuerda al del italiano Caravaggio, le da cualidades táctiles a los objetos, los destaca del fondo y los convierte en objetos casi místicos y reales, dentro de su propia exactitud física. Esta aparente contradicción es natural en el espacio velazquiano, confiriendo a su personaje una nobleza y eternidad plenamente identificables. Por ejemplo, esto lo vemos en su obra El Aguador, en la que unos interpretan como eso, un aguador que está proveyendo agua a un muchacho, y a otros entre un contraste entre la vejez y la juventud. Pero el personaje principal es el agua. La copa que sostiene el aguador es de una calidad y unas cualidades táctiles inconmensurables. Realmente se está viendo el fluir dinámico del líquido, su transparencia, calidad que muy pocos llegan a encontrarse a ese nivel. Tal vez actualmente el Salvatore Mundi, que se le atribuye a Leonardo da Vinci, tenga esa calidad de manejo de la luz dentro de un cuerpo líquido. Una obra realmente notable. También de esa época es un cuadro que se le conoce como Vieja cocinando huevos. Igualmente es un cuadro en que la exactitud, la precisión con la que se dibujan los objetos es casi fotográfico. Igualmente la paleta es de un color limitado, muchos ocres, muchos tonos azulados, pero para darle profundidad el pintor realiza un juego de planos en la que el espectador ve la escena a través de una ventana. Esta técnica la irá depurando el pintor poco a poco y al llegar ya a su etapa de madurez nos dará un salto de calidad, que es lo que hace que entre dentro de la historia del arte. Estimulado por Rubens, viaja a Italia, donde enriquece su formación al adentrarse en técnicas y tener contacto con los artistas de dicho país, que dan forma a su concepción del retrato y enriquecen su paleta para darle unos tonos más vivos sin desprenderse de su idea de tener una gama cromática muy limitada. A su regreso a la corte española, sus trabajos demuestran sus progresos, en los que los retratos son, además de un realismo casi fotográfico, un penetrante reconocimiento psicológico de los retratados y de su entorno.
En este caso sería, por ejemplo, su retrato del conde duque de Olivares a caballo, una de sus obras más dinámicas y más celebradas. El estudio del dibujo del caballo, de la posición del mismo, hace que en primera instancia al espectador le parezca un tanto forzada, un tanto artificiosa. Sin embargo, se ha verificado y se ha comprobado por medio de estudios de que en esa posición es como se ve un caballo. Lograr eso en un cuadro es un portento. Yéndonos a la figura del conde Duques de Olivares, se ve a un personaje orgulloso, conocedor de su poder y de su influencia en la corte, y que realmente como funcionario le dio sus mejores triunfos, la labia, que sus acciones en el combate o en el campo de batalla que se ve en este caballo, en esta pintura ecuestre, perdón. Este retrato no solamente nos muestra a un personaje, digamos, vanidoso, sino seguro de sí mismo y que es capaz de controlar las situaciones. De esa época vemos sus mejores retratos en la corte, del tipo adulador. Sin embargo, en otro segundo viaje a Italia, sigue enriqueciendo sus recursos y empieza a crear obras que se alejan completamente de la situación de la pintura de caballete y de la pintura que había realizado hasta esa época, cuadros de retratos. Y de una manera completamente revolucionaria, por decirlo de alguna manera, pinta desnudos. Un desnudo que es notable es la Venus del espejo. Normalmente se le pinta a la diosa de frente, recostada o de pie. El pintor elige ahora retratarla de espaldas y utilizar nuevamente, como en un juego, un espejo para que se le vea el rostro. Su cuerpo reclinado, de espaldas al espectador, sobre un rico manto, es realmente una maravilla. Una paleta muy sencilla, destacan los blancos, los azules, un cuerpo turgente, sensual, una sensualidad que realmente rompe completamente con la pintura española de esa época. Recuérdese que en ese momento estaba la Inquisición y el cuerpo de las mujeres era realmente considerado como pecaminoso. Pintarlo involucraba serios problemas. Es por eso de que este cuadro maravilloso es tan importante en la historia de la pintura de España. Regresando ya a su país, Velázquez entra en un periodo de 10 años en la que va a crear sus obras más conocidas y por las cuales se tiene un peso universal. Obviamente estaremos hablando de las meninas. Las meninas, que viene del portugués menina, que significa niña, y que en aquel entonces se utilizaba por extensión para señalar a las niñeras, a las personas que cuidaban a los infantes. Es un cuadro de gran formato que representa una acción en varios planos. La infarta Margarita irrumpe en el estudio del pintor con la petulancia propia de su edad y su rango, quedando en primer plano ella y su pequeña corte. El pintor, que está trabajando en una obra de gran formato, queda en un segundo plano apenas insinuado, viendo hacia el espectador, no en el acto de, y es visto no en el acto de pintar propiamente, sino más bien en el acto de la reflexión. Con esa actitud quiere demostrar de que la pintura no es solamente un arte manual, no es un artesano, él es un artista, él es un creador, un verdadero innovador. En un tercer plano se ve a los reyes en un espejo. Nuevamente el uso del espejo para involucrar otro elemento en la pintura. Y un cuarto elemento,
el espectador. El espectador participa de la escena al quedar, gracias a la técnica de perspectiva del pintor, dentro del cuadro, ya que está en el mismo nivel que los reyes que se reflejan en el espejo. Entonces queda el espectador siendo una especie de cómplice de la obra y en ella misma se ve partícipe. Este logro es increíble, ya dada que el cuadro, a pesar de su gran formato, mide más de 3 metros de alto, se ve natural. Se ve como si el espectador realmente estuviera dentro de la pintura. Gracias al juego de luces que va haciendo el artista y esa luz clara que emana del frente de la obra nos permite ya estar dentro de la misma. Velázquez logra con pinceladas precisas y exactas dar vida a una escena llena de dinamismo. Los efectos de luz atrapan al espectador y el primer plano prolonga hasta romper con el límite entre pintura y observador. Un indudable triunfo del ojo del artista, que no se detiene en nada con tal de lograr ese efecto natural que tanto le celebran actualmente. De esos mismos años es una obra más audaz aún, llamada El mito de Aracné o Las hilanderas. El cuadro nos muestra la disputa entre Aracné, habilísima tejedora, y Minerva, diosa de la sabiduría. Se entabla un concurso entre ellas para ver quién puede crear el mejor tapiz. Se realizan las obras y el jurado llega a declarar un empate. Aracné, jactanciosa, dice que no es cierto, que han sido indulgentes con la diosa, dada su condición eterna. La diosa, llena de rabia, transforma a Aracné en una araña. De ahí la palabra arácnido. La pintura muestra a ambas contendientes elaborando sus tapices y en el fondo la presentación de los trabajos. Nuevamente el pintor echa mano de su aguda visión y se adelanta 300 años a sus colegas al convertir la mano de la tejedora que mueve la rueca en un simple manchón y el movimiento de la rueda en un haz de luces. Este experimento solamente lo volverán a intentar los pintores del movimiento futurista 300 años después, ya en el siglo XX. Es algo completamente audaz, una jugada que solamente un cerebro privilegiado como el del pintor puede lograr y que haría de él el padre del impresionismo, reconocido por los seguidores de esta escuela de pintura. Nuevamente, el espectador juega un papel participativo en el cuadro, ya que los juegos de luces a los que recurre nuevamente el artista lo integran y lo convierten como si que en ese momento abriera una puerta y encontrara esa escena. Diversos cortes de luz que entran por ventanas que uno se imagina realmente iluminan tanto la escena del tapiz como el cuerpo de la tejedora principal, dándole un tono marmóreo, admirable. Como muchos otros pintores, el sevillano es relegado apenas muere. Deben pasar 200 años para que se le coloque en el lugar que le corresponde como uno de los precursores del impresionismo. Caramba, nada mal para alguien que según muchos solo sabía hacer retratos y copiar a la naturaleza. Un error. Velázquez era antes que nada un artista, un ojo que ve el mundo como es y no pretende romper con todo con tal de llevarnos a esa realidad, tan oculta para nosotros por estar dentro de ella. Ese es el papel del artista, revelarnos la verdad que nos oculta lo obvio. Buen día.